Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones de los textos del Bhagavad Gita, recordando que ayer comenzamos el capítulo número 16, titulado en este caso La naturaleza divina y la demoníaca. Y habíamos visto del verso 1 al 4 de este capítulo que el Señor Krishna comienza a describir las cualidades o características generales que son propias de aquellos que tienen naturaleza divina, o sea, las cualidades que van ayudándonos a situarnos en la modalidad de la bondad. Y también describe en el verso número 4 algunas de las cualidades de aquellos que tienen naturaleza demoníaca, o sea, aquellas cualidades o actividades que nos van conduciendo hacia la modalidad de la ignorancia cada vez más. Entonces el propósito del Señor Krishna es que nosotros podamos comprender cuáles son aquellas conductas o cualidades que nos ayudan a avanzar realmente hacia la autorrealización y cuáles son aquellas que nos alejan de la autorrealización o nos sumergen cada vez más en el plano de la ignorancia, en este plano de conciencia material. En el día de ayer habíamos visto algunas de esas cualidades. El Señor mencionó entonces la valentía, y habíamos dicho que es necesario la valentía para el avance hacia la autorrealización. Pero además de eso, también habíamos compartido que la valentía emerge de la comprensión y el amor. La comprensión y el amor nos va dotando de ese tipo de valentía trascendental. Cuando uno va comprendiendo que el Señor Supremo se encuentra en el corazón de todo, incluyendo en nuestros corazones, y que el Señor Supremo siempre está, por tanto, con nosotros. Donde quiera que estemos nosotros va a estar el Señor Supremo, porque Él está siempre junto a la entidad viviente. Entonces, cuando uno comprende eso y comprende que el Señor Supremo es el controlador de todo, y va comprendiendo que el Señor Supremo es el bien queriente, o sea, nos ama sin límite en profundidad y solo busca también nuestro bien, entonces uno nunca se va a sentir solo. Y cuando uno se sienta solo, entonces es simplemente debe pensar que ha apartado su mirada de la comprensión. O sea, ha olvidado que el Señor Supremo asegura que Él se encuentra allí justo en el corazón de cada entidad viviente. Entonces recordar constantemente, tratar de sentir, de experimentar la presencia de Dios en nuestros corazones. Eso es indispensable para que la valentía emerja en nosotros. Una valentía cierta, aunque a veces desde el punto de vista de otras personas estemos asumiendo una conducta tonta, u otras personas se puedan preguntar cómo es posible que esté tan tranquilo o tranquila, o cómo es posible que esté en medio de esa situación y aún así mantenga su esperanza y mantenga su fe. Y eso es posible por la comprensión. O sea, en la medida que uno va comprendiendo la presencia de la suprema personalidad de Dios o de la verdad absoluta en el corazón de cada entidad viviente, entonces en esa medida la valentía emerge. El devoto puro siempre está pensando de la siguiente manera, o sea, realmente no estoy solo. Realmente la verdad absoluta, el Señor Supremo, el amor supremo siempre está acompañándome. Solamente tengo que purificar, o sea, quitar aquello que me impide comprender y ver su presencia. A veces podemos ver muchas personas alegando el argumento de siempre. O sea, ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios, muéstrame a esa verdad absoluta, muéstrame a ese Espíritu Supremo, muéstramelo. Pero entonces uno debe comprender que no puede ver a esa verdad absoluta a través de los ojos materiales, porque los ojos materiales son simples instrumentos
hechos de la combinación de elementos materiales y están diseñados para captar estímulos materiales en un cierto rango que de hecho es muy limitado con respecto a la generalidad de estímulos materiales del orden visible. Así que sí, la verdad que absoluta, esa suprema personalidad es completamente espiritual y es trascendental, conforme lo afirma él mismo. Entonces eso quiere decir que es imposible de ser visto, de ser captado a través de los sentidos materiales. Entonces uno tiene que trascender los sentidos, pero cuando uno trasciende los sentidos, cae en el mundo de la mente. Pero el mundo de la mente, en el mundo material, está lleno también de la información que esos sentidos imperfectos nos están dando constantemente. Así que el mundo de la mente se compara entonces con un espejo que está todo empañado y está dándonos una información distorsionada, completamente distorsionada de nuestra supuesta realidad. Entonces uno debe comprender eso también con detenimiento y con una buena guía y a través del silencio, la meditación y el estudio. Y cuando uno comprenda eso, entonces uno se da cuenta que debe trascender también la mente. La mente material debe ser trascendida. Y entonces así uno llegar a la inteligencia. El ser humano, el cuerpo humano está diseñado para volver a vivir desde la inteligencia. O sea, inteligencia, conocimiento, comprensión real y profunda más allá de las concepciones ilusorias que la mente nos está dando. No nos está dando eso por capricho de ella. Nosotros mismos hemos permitido que la mente funcione así. No podemos culpar a la mente, porque la mente no funciona sola. Nosotros, vida tras vida, hemos permitido que ciertas programaciones se vayan instalando en eso que llamamos mente y desde allí entonces nos están arrastrando. Pero cuando uno va comprendiendo eso y va trascendiendo todos esos intermediarios que hay entre nosotros y la verdad absoluta, nosotros y la suprema personalidad de Dios, entonces llega un momento en que ya no hay intermediarios, ya no hay velos, ya no hay polvo, ya no hay humo, ya no hay niebla y podemos entonces ver literalmente a la verdad absoluta o a la suprema persona. Podemos verla, dice la escritura védica, que solamente a través de unos ojos untados con el ungüento del bhakti. O sea, eso significa que solamente a través del amor puro es que podemos ver a esa verdad absoluta o a ese Señor Supremo y comprenderlo realmente tal y como es y no tal y como la mente describe o las diferentes teorías describen. No hay otra manera. El Srimad Bhagavatam, canto número 2, capítulo número 6, explica eso. Dice que no hay forma de que por teorías, ni por especulaciones filosóficas, ni por debates filosóficos, ni por rituales, no hay forma de llegar a ver al Señor Supremo. La única forma es a través de el bhakti o el amor puro por el Señor Supremo. Entonces, cuando uno va comprendiendo eso, entonces uno se dedica cada vez más con tenacidad, con perseverancia, con entrega total al cultivo de servicio devocional. Porque también uno va comprendiendo que ese ungüento del bhakti es el resultado de una asociación correcta, o sea, relacionarnos con personas que estén cultivando el amor puro por Dios, relacionarnos con personas que estén avanzando en el amor puro por Dios. Y esto lo podemos reconocer porque podemos ver síntomas en sus vidas. Podemos ver síntomas en sus vidas que nos hablan que ellos están encaminados en el sendero de la trascendencia. Y los síntomas precisamente los está describiendo el Señor aquí a principios de este capítulo 16, versos del 1 al 3. Todas estas cualidades son cualidades que se presentan en aquellas personas que supuestamente están realmente avanzando en el camino de la autorrealización. Y entonces uno comprende esas cualidades y dice, wow, mira, esa persona sin duda está avanzada en ese camino, entonces voy a tratar de asociarme con esa persona, de intercambiar, de escucharle, de conversar, ¿verdad? De si es posible servirle. Cuando uno se dedica a servir con amor, entrega, sencillez y transparencia, aunque sea de modo muy simple,
a una persona que está adelantada en esto del cultivo del amor por Dios, entonces uno recibe un gran beneficio. No solo porque el amor presente en esa persona estimula nuestro amor latente, sino porque esa persona al sentirse complacida, entonces nos ofrece de lo que ella tiene. Pero esa persona es una persona que es probablemente pobre desde el punto de vista material. Pero lo que ella tiene no es riqueza material, lo que ella tiene es la riqueza de la comprensión progresiva de aquello que conocemos como la suprema personalidad de Dios. Lo que esa persona tiene es la comprensión sobre el servicio devocional, cómo se realiza de manera adecuada, o sea, la gran ciencia Bhakti. Entonces esa persona nos da eso y ese es el más grande regalo que alguien nos puede dar. Esa es la más grande misericordia que se puede dar. O sea, repartir amor por Dios, repartir conocimiento de Dios. Por eso las grandes almas que han cruzado este mundo se han dedicado únicamente a esa tarea. Se han dedicado únicamente a propagar el amor por la verdad absoluta, el amor por la suprema personalidad de Dios y a propagar el conocimiento sobre esa suprema personalidad de Dios. Porque si no se conoce, no se puede amar. Amar y conocimiento deben ir de la mano, porque amar también significa la existencia de un objeto de amor. Y entonces, si tú no conoces ese objeto de amor, entonces no surge amor hacia ese objeto, porque no lo conoces. O sea, mientras más uno va comprendiendo sobre la naturaleza, cualidades, características, diferentes actividades, modo de expresarse o manifestarse de esa verdad absoluta o suprema personalidad de Dios, entonces más uno desarrolla amor por él. Pero la única forma científica y veraz y correcta y cierta de conocer algo es relacionarse con ese algo. Y entonces caemos en el mismo punto. Sin relación, sin el cultivo de una relación adecuada y progresiva que vaya ganando en estrechez y en profundidad, no hay posibilidad de conocer a la suprema personalidad de Dios. Entonces esa tontería de ¿dónde está Dios? Yo quiero verlo, eso es una tontería de niños. Si alguien quiere en algún momento estar listo para ver y comprobar por sí mismo la existencia de esa suprema personalidad de Dios, entonces debe encaminarse en el sendero del servicio devocional. Pero antes debe primero escudriñar un poco, debe escuchar hablar sobre el Señor, debe escuchar sobre el conocimiento y comprender primero su naturaleza espiritual. O sea, comprender primero que no es el cuerpo material, comprender que no es la mente material, comprender que no es ninguna de las designaciones que los egos falsos nos están diciendo y que nosotros mismos hemos hecho que se hagan firmes en nuestras concepciones. Entonces uno tiene que al menos comenzar a comprender eso, porque es solamente a través de esa comprensión que uno después puede comprender que es espiritual y que el Señor Supremo está siempre acompañando y que de hecho el Señor Supremo es nuestra fuente, es el todo perfecto, que nunca deja de ser ni completo ni perfecto, aunque tiene incontables partes integrales. Cuando uno comprende esa presencia del Señor, o sea, cuando uno comprende su naturaleza espiritual, la del alma, y la presencia siempre eterna del Señor junto al alma, entonces uno evidentemente se hace valiente, surge la valentía. Entonces la valentía de un devoto no viene porque bebió alguna sustancia que le hace creerse valiente, no viene porque se dice frases ¿cómo se dice eso? De autoafirmación cada mañana, yo soy valiente, a mí no me va a pasar nada. No, no viene por eso. No viene tampoco por un arranque de adrenalina ni de ira, porque él es completamente ecuánime, pasivo integrado, armónico. La valentía que se manifiesta, se puede ver que se ha manifestado eternamente en aquellas personas que están situadas en el amor puro por Dios, es la valentía que viene de sentir y experimentar la presencia eterna y constante del Señor en sus corazones. Ellos siempre están experimentándose en la presencia del Señor Supremo.
Y si usted se está experimentando de forma cierta en la presencia de aquello que es el mayor refugio, de aquel que es el controlador de todo, el dueño de todo, el hacedor de todo, de aquel por quien o de quien por encima de él no hay más nadie, entonces usted literalmente se va a sentir tranquilo. El temor no puede habitar en usted. El único temor que va a habitar en ese devoto puro es el temor de desagradar a su Señor, el temor de de no recordar, o sea, de olvidar, de llegar a olvidar a su Señor. Ese es el único temor que tiene el devoto puro. Él teme olvidar a su Señor, por eso él siempre está pidiendo, por favor, Señor, ayúdame a que yo te recuerde siempre, constantemente, bajo cualquier circunstancia. Ese es el pedido eterno del devoto puro. Entonces habíamos leído cualidades: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual y la caridad y el autocontrol. O sea, habíamos leído esas cualidades y lo habíamos dejado allí. Ahora las cualidades continúan. Dice, la ejecución de sacrificios. Vamos a recordar que en los capítulos iniciales del Bhagavad Gita, el Señor dice, al inicio de los tiempos o al inicio de la creación, yo creé diferentes entidades vivientes junto con el sacrificio en honor a Vishnu. Y ese sacrificio tenía como objetivo que la entidad viviente viviera de la forma más armónica, o sea, en bienestar en este mundo material, y al mismo tiempo fuera acercándose u obteniendo la liberación. O sea, habíamos visto en ese momento que la finalidad del sacrificio o de la ofrenda es dos cosas al mismo tiempo: garantizar una estancia armónica, estancia buena en el plano de conciencia material mientras se iba avanzando hacia la liberación. O sea, el sacrificio permitía que la entidad viviente pasara su tiempo en este mundo material de la mejor manera posible, con todas las cosas necesarias, pero al mismo tiempo entonces se iba encaminando, se iba dedicando a avanzar en el sendero del conocimiento. Pero el sacrificio o las diferentes formas de sacrificio fueron llevadas por la humanidad simplemente para ver cómo llevaban una vida lo más próspera posible desde el punto de vista material. La humanidad comenzó a tomar los sacrificios solamente para ver cómo iban obteniendo o dando satisfacción a sus caprichos personales. O sea, los sacrificios, diferentes rituales, ofrendas se fueron convirtiendo en un vehículo de interés. O sea, yo voy a hacer esto para obtener aquello, pero ese obtener era simplemente o sigue siendo simplemente para mis caprichos personales o aquello que yo quiero. O sea, somos como niños chiquitos. Eso quiere decir que la segunda parte u objetivo del sacrificio, o sea, alcanzar la liberación, transitar hacia la autorrealización, lo desecharon. La humanidad desechó ese segundo elemento que de hecho es el fundamental. Entonces, ese elemento hay que rescatarlo. O sea, de nada sirve que usted obtenga todo lo que usted desea en este mundo material si usted va a seguir vida tras vida enredado en los asuntos de la cárcel material. Si usted va a seguir vida tras vida condicionado por las modalidades de la naturaleza material, y si usted va a estar cada vez más hundido y más atrapado en la pasión y en la ignorancia. Eso es una tontería. Una tontería. Y hablamos ayer, antes de ayer también, de la herencia. Si usted tiene una herencia, pero usted está viviendo en una situación muy precaria, porque usted es ignorante de esa herencia, bueno, está bien, es ignorante. Pero si usted conoce que esa herencia está allí, entonces usted decide aún así seguir pasando trabajo voluntariamente, entonces usted, bueno, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Entonces tenemos esa herencia. La herencia de lo que somos en verdad, entidades vivientes espirituales, partes integrales del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque no nos estamos cuestionando sobre esa herencia, cómo obtenerla, cómo disfrutar de ella. Porque en verdad nada nos puede limitar a obtener esa herencia. Solamente nosotros mismos somos los que nos estamos limitando. Entonces, la realización de sacrificio. La entidad viviente
que tiene cualidades trascendentales, cualidades divinas, o sea que su naturaleza le está empujando cada vez más a la modalidad de la bondad, empieza de nuevo a integrar los sacrificios, las ofrendas en su vida. Su vida se va convirtiendo en una ofrenda. Ella, en vez de querer ahora obtener para sí, ella quiere dar, ella quiere ofrecer. ¿Y a quién le quiere ofrecer? Su vida se va convirtiendo en una ofrenda hacia la suprema personalidad de Dios. Pero también vemos que la gente empieza a buscar en la literatura védica porque quieren hacer los mismos sacrificios que se recomiendan en la literatura védica para épocas o eras pasadas. Pero si buscamos esos sacrificios específicos, incluso buscamos el más simple, vamos a ver que llevan una cantidad de recursos increíble. A tal punto que esos sacrificios no se pueden hacer ya tal y como están establecidos para otras eras anteriores. O sea, en esta era nadie tiene los suficientes recursos ni hay los brahmanas suficientemente capacitados como los habían antes y puros y expertos para hacer esos sacrificios. Pero ¿y entonces qué hacemos? Entonces no podemos hacer ofrendas, no podemos hacer esos sacrificios de los cuales habla la literatura védica. No, sí lo podemos hacer. Si revisamos también la literatura védica, se prescribe que para esta era, para estos tiempos donde no habían brahmanas cualificados, donde no habían recursos suficientes para esos sacrificios, donde era muy difícil hacer ese tipo de sacrificios, se prescribe otro tipo de sacrificio. El otro tipo de sacrificio, entonces, es Sankirtana, Kirtana, Vishnu, Kirtana, o sea, cantar los santos nombres, Harer Nama. O sea, por eso se prescribe que para esta era de Kali Yuga, entonces el canto de los santos nombres de la suprema personalidad de Dios es el sacrificio por excelencia. O sea, la ofrenda por excelencia que todos pueden hacer y que no necesita ningún recurso, que no necesita de brahmanas capacitados, que no necesita de un lenguaje védico antiguo, que no necesita de libros sagrados, es la glorificación mediante el canto de los santos nombres. El repetir y el meditar y el centrarnos en la repetición de los santos nombres del Señor, conscientes de que no hay diferencia entre esos santos nombres y la presencia del propio Señor en su totalidad, ese es el sacrificio para la era de Kali. Entonces es un sacrificio muy simple. Eso quiere decir que aquel que está avanzando hacia la modalidad de la bondad, aquel que tiene naturaleza divina, va experimentando en él el impulso de querer cantar cada vez más los santos nombres. Y este cantar no es siempre cantar desde el punto de vista que lo entendemos, o sea, cantar como estamos adaptados a cantar una canción o no. Este cantar se traduce en cantar porque es quizás la palabra más cercana, pero es simplemente repetir, glorificar. Este repetir puede ser verbal de manera alta con un ritmo, puede ser sin ritmo, o sea, de manera pausada, puede ser en forma de murmullo, después se hace en forma mental, o sea, es eso. Porque hay veces que la persona piensa, bueno, canta los santos nombres significa que solo funciona si yo lo canto en voz alta, o solo funciona si yo lo canto con ritmo, o solo funciona, no. Lo que está diciendo es glorifica al Señor mediante sus santos nombres, medita en el Señor mediante sus santos nombres, porque eso solamente depende de ese sonido, no depende de nada más. Entonces el sacrificio del canto de los santos nombres es perfecto porque cualquiera puede practicarlo y de hecho es lo que se nos está invitando a practicar y es lo que el señor Nityananda y el señor Chaitanya Mahaprabhu han estado siempre allí, estuvieron diciendo a la gente, por favor canta los santos nombres, repite los santos nombres y incluye los santos nombres en tu vida. Incluye la meditación en los santos nombres. El Señor dice en el Bhagavad Gita, medita siempre en mí. O sea, el Señor nos está invitando a siempre pensar en Él, meditar en Él, entregarnos a Él. Y entonces uno podría decir el mismo argumento, pero ¿a quién me entrego si yo no puedo ver a ese tal Señor?
Pero tienes que comprender que no hay diferencia, el Señor es absoluto, no hay diferencia entre el Señor y su santo nombre. Entonces, si tú meditas en su santo nombre, si tú te entregas a su santo nombre, si tú te deleitas en la relación con el santo nombre, entonces eso quiere decir que estás también meditando, entregándote, deleitándote al propio Señor Supremo en persona, o sea, a la verdad absoluta en persona. Pero eso se comprende cuando uno va relacionándose con devotos amorosos, cuando uno va dedicando tiempo diario a reflexionar sobre este asunto. Es importante, tiempo diario a reflexionar en este asunto. Yo sé que muchos van a decir es que mi vida es demasiado agitada, siempre estoy cansado, tengo mucho trabajo. Bueno, así es Maya, te mantiene entretenido durante todo el tiempo. ¿Acaso no quieres prosperar materialmente? Ah, bueno, así es Maya, te mantiene entretenida en esa ilusión. Pero debes saber que de nada te va a servir la prosperidad material si no dedicas un tiempo a los asuntos de tu identidad personal profunda, si no dedicas un tiempo a tratar de comprender qué es eso a lo que llaman la suprema personalidad de Dios. Tienes que dedicarle un tiempo, tienes que reajustarte, debes. Cada cual hace lo que quiera, libre albedrío. Pero deberías reajustar tu tiempo y aunque sea un tiempo mínimo, dedicarlo a eso de manera disciplinada, de manera constante. Y ese sacrificio debes hacerlo. La humanidad está haciendo actualmente solamente sacrificios de tipo material. Usted oye a las personas diciendo, yo llevo una vida de sacrificio, mira que me tengo que sacrificar para obtener un buen trabajo, mira que tengo que hacer sacrificio para obtener una casa, mira que tengo que hacer sacrificio para comer, mira que tengo que hacer sacrificio para tener una familia organizada. O sea, al parecer, la vida del ser humano en la época actual está llena de sacrificios. Eso no lo duda nadie. Pero esos sacrificios tienen una peculiaridad. Están siendo dirigidos hacia un objetivo completamente equivocado, en el sentido de que no nos beneficien espiritualmente. Los sacrificios, la literatura dice que los sacrificios en honor a Vishnu, o sea, los sacrificios en honor a aquel que es el que mantiene todo, el gran sustentador, esos son los sacrificios, los únicos tipos de sacrificios que nos aportan avance espiritual. Cualquier tipo de sacrificio que no sea un sacrificio ni dirigido al Señor Supremo, ni sea un sacrificio en conciencia de Dios, puede ser un sacrificio espiritualmente provechoso. Sí, su vida está llena de sacrificio, pero en verdad no está llena de sacrificio. Tu vida lo que está llena es el resultado del agotamiento, el desgaste, el sufrimiento, la agonía, la ansiedad, el estrés que produce el estar corriendo constantemente detrás de la ilusión material. Voy a seguir a la otra cualidad porque hoy debo de terminar un poco temprano porque recuerden que hoy es el asunto del desayuno para personas necesitadas o personas que viven en situaciones bastante difíciles desde el punto de vista material. Entonces dice la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas. Esto es específicamente para los estudiantes, los brahmacharya. Están dedicados al estudio de los Vedas, pero la persona en general que también está tratando de avanzar en la espiritualidad, que se está acercando a la modalidad de la bondad, siente cada vez más placer en estudiar la literatura sagrada. Ojo, no estamos hablando de una cultura en específica. No estamos hablando de la India, no estamos hablando de Pakistán, no estamos hablando de Japón, no estamos hablando de Estados Unidos, de Cuba, de África, de Noruega. Cada país tiene su propia cultura. Estamos hablando de la espiritualidad en sentido general que trasciende cualquier denominación cultural. Trasciende cualquier denominación cultural. Estamos hablando de características que se manifiestan en las personas que se están acercando así de manera firme, de manera constante a la autorrealización, a la modalidad de la bondad. El estudio de los Vedas significa el estudio del conocimiento. Veda significa conocimiento y fue hablado por el Señor Supremo. Todo lo que habla el Señor Supremo es Veda.
Todo lo que habla el Señor Supremo es Veda, porque el Señor Supremo es el conocimiento en persona, el Señor Supremo es la verdad absoluta, así que todo lo que sale de la verdad absoluta es verdad absoluta también, así que es conocimiento. En sánscrito es Veda. La palabra del Señor es Veda, así que cuando cualquier persona que siente atracción sincera por el estudio adecuado de la palabra del Señor contenida en cualquiera de los libros sagrados, llámese Biblia, llámese Corán, llámese Bhagavad Gita, cualquier texto sagrado donde esté expuesta realmente la palabra del Señor, entonces eso es Veda. A veces podemos ver, por ejemplo, yo he visto, de hecho admiro a algunas personas que a veces yo las visito y están allí tranquilas en silencio leyendo su Biblia, y entonces yo las felicito y las admiro porque comprendo que esa persona tiene naturaleza divina porque está de manera espontánea, sin que nadie se lo indique, y está leyendo un fragmento de su Biblia. Pero lo está haciendo no porque tiene una tarea que realizar, sino porque ha encontrado que eso le da cierto placer, cierto gusto, y está encontrando la melosidad, la dulzura que hay contenido en los textos que hablan sobre el Señor Supremo desde la cultura judía. Pero no importa desde qué cultura es, lo importante es que manifiestan, dan noticias sobre Dios. El amante lo único que quiere es recibir noticias sobre aquel que es el objeto de su amor. Cuando usted se sienta ansioso o ansiosa diariamente por recibir noticias de Dios, entonces es un síntoma inequívoco de que en usted está creciendo el amor por Dios. Cuando usted sienta atracción hacia cualquier cosa que hable de manera correcta y veraz sobre Dios, entonces significa que usted está enamorándose realmente de Dios. Y eso es maravilloso. Que usted experimente eso en su vida es lo mejor que le puede pasar. Entonces, el estudio de los Vedas se refiere a eso. Cuando en alguien se manifiesta de manera espontánea una atracción por estudiar sobre aquello que habla sobre el Señor Supremo o los devotos puros del Señor Supremo, entonces eso es una cualidad, una característica de que se está encaminando correctamente en el sendero de la autorrealización. Al principio el estudio de estos elementos o la escucha de este tipo de noticias puede parecer muy tedioso y pesado porque estamos hundidos en la ignorancia y en la pasión y por tanto rechazamos la bondad y no queremos escuchar ninguna de estas supuestas boberías y puede resultar tedioso y a veces si no somos pacientes o si tenemos una compañía inadecuada, entonces puede que rechacemos eso. Yo no quiero, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero estudiar, ¿verdad? Porque es nuestra propia enfermedad de la ignorancia que nos hace. Pero si mantenemos una compañía adecuada y entonces tratamos de ir llevando las cosas con paciencia, poco a poco esa enfermedad se va solucionando y vamos a encontrar un sabor dulce en el escuchar hablar sobre estos asuntos. Pero no podemos apresurarnos. Si hacemos el proceso adecuadamente y si somos pacientes y somos observadores poco a poco, la medicina tendrá el efecto. La compañía tendrá el efecto, el canto de los santos nombres tendrá el efecto, el ofrecer nuestros alimentos al Señor tendrá su efecto. Todo forma parte del tratamiento. Entonces, pero el estudio de los Vedas es eso. No piensen en el estudio de los Vedas. Hay una persona estudiando, por ejemplo, vuelvo a la Santa Biblia porque es lo más común en Occidente. Esa persona no está estudiando los Vedas porque está estudiando la Biblia. Esa persona no está estudiando el conocimiento adecuadamente. No, te equivocas. Esa persona está estudiando también un texto donde está contenida la palabra de Dios y donde se habla del Señor Supremo y donde se habla de devotos del Señor Supremo. Allí están los profetas, las palabras de los profetas, ahí están grandes reyes santos, ahí están grandes devotos como el Señor Jesús, ahí están los seguidores de... O sea, la Biblia en todos sus libros está lleno también de noticias sobre el Señor y noticias sobre devotos puros y completamente entregados al Señor. Así que eso es conocimiento védico. Por eso una de las ofensas cuando uno canta los santos nombres que uno debe de evitar para que el canto del Maha Mantra de los santos nombres tenga efecto en uno es no blasfemar
contra la literatura védica ni contra ninguna literatura que concuerde con los Vedas. Ninguna literatura que hable de Dios de manera apropiada, que exponga cosas sobre el Señor Supremo, debe ser blasfemada. Porque eso significa blasfemar contra el propio Señor y eso desbarata nuestro posible avance espiritual. Y eso es necesario comprenderlo. Cuando uno comprende eso, uno deja de cuestionar, de criticar, de discutir que si este camino, que si esta literatura, que si este libro es más sagrado que el otro. Si habla del Señor Supremo de manera apropiada, si está comprobado que es auténtico y cierto, entonces no hay diferencia de más sagrado o menos sagrado, o es sagrado o no es sagrado. En este tema del mundo espiritual no hay eso de un poquito más y un poquito menos, o es o no es. No, yo amo más a Dios, yo amo menos a Dios, no. El amor no se puede cuantificar de esa manera. El amor simplemente está manifestado allí, existe o no está. Entonces lo sagrado es igual. Ningún texto, ninguna frase, ninguna palabra, ninguna referencia al Señor Supremo es más sagrada que otra. Cualquier frase, cualquier fragmento, cualquier palabra, cualquier idea, referencia al Señor Supremo es igual de sagrada. En ella está contenida el Señor Supremo en toda su totalidad. Y lo voy a repetir porque yo quiero que usted reflexione sobre eso. En cualquier palabra, por muy simple que sea, que provenga del Señor Supremo, o que hable del Señor Supremo, o que provenga de un alma completamente entregada al Señor Supremo, allí se encuentra el Señor Supremo en toda su potencia. Si usted medita en esa palabra, si usted se entrega a esa palabra, si usted reflexiona en ella, si usted cae en samadhi en esa palabra, entonces usted va a tener acceso a todo el conocimiento. Porque el Señor en persona dice: yo, para otorgarles una misericordia especial, con la antorcha del conocimiento, destruyo la oscuridad de la ignorancia. O sea, entonces, wow, Francisco de Asís, ¿saben? San Francisco. Francisco de Asís, fíjense hasta dónde comprendió esto. Que él veía un papel escrito por casualidad en el suelo y él lo recogía. Y las personas le preguntaban: ¿y por qué usted hace eso? Y él les decía: porque no sabemos. Va y en estas palabras que hay escritas en ese papel, va y se habla de nuestro Señor. Así que hay que recogerlo. Fíjense la mentalidad del devoto. Claro, usted no se ponga a hacer eso. Porque usted se pone a recoger ahora todos los papeles y dice: porque va y habla de mi Señor aquí, y lo hace simplemente para tratar de parecerse a San Francisco de Asís. Usted no va a avanzar espiritualmente. Son conductas que nacen espontáneamente de una comprensión y de un amor previamente cultivado. Es maravilloso. Miren, el camino de ir conduciendo nuestra vida en el sentido de la relación con Dios es maravilloso. No hay nada más maravilloso, no hay riqueza tan maravillosa, no hay salud que pueda compararse con eso, no hay logro científico tan maravilloso, no hay belleza tan maravillosa, no hay nada tan maravilloso como uno comenzar a experimentar el gusto, el deleite, el placer y la alegría que derivan de uno querer relacionarse cada vez más de manera consciente con la fuente suprema, con el Señor Supremo. Nosotros por naturaleza nos sentimos atraídos hacia Él, pero estamos tan embobecidos, estamos tan adictos a la droga del disfrute de los sentidos que no podemos sentir esa atracción que está constantemente pulsando en nosotros. Por eso estamos necesitando ser purificados, por eso estamos queriendo escuchar sobre Él, por eso estamos tratando de cantar los santos nombres, por eso estamos pidiendo ayuda, porque necesitamos volver a experimentar ese deleite, porque el mundo está lleno de amargura, entonces necesitamos algo que sea verdaderamente dulce y agradable. Yo no quiero que se guíen por mis palabras, yo quiero que simplemente aprovechen las palabras contenidas en libros como el Bhagavad Gita. Después leeremos otros y otros. Aprovechen esas palabras y reflexionen sobre ellas. Vean
en qué dirección me está llamando esta palabra. Y vuelvan al mismo texto y vuelvan. Y el texto que más se le pegue, que más se identifiquen con él, reflexionen sobre él día y noche y dejen que el texto entre a lo profundo de tu corazón y emerja la luz que el texto contiene. Porque cada fragmento que habla del Señor es como una semilla que a su debido tiempo va a germinar si usted le permite germinar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen este domingo. Que la bendición de su presencia sea cada vez más nítida en nuestros corazones. Que seamos capaces de comprender la dulzura que hay contenida en él. Que seamos capaces de trascender las divisiones estúpidas que la mente ha causado en nuestra vida. Que seamos capaces de ver que todo aquello que tiene relación con Dios es el contenido de una potencia ilimitada, sagrada. Que si nos relacionamos con eso de manera sincera y amorosa, entonces nuestra vida se va a ir purificando. Así como cuando usted toca un metal muy caliente, sus dedos se van a quemar, sus dedos se calientan también. La única forma de purificar nuestra vida es entrando en contacto con aquello que es lo más puro de todo cuanto puede existir. Y lo más puro de todo cuanto puede existir es la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna